Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a analizar textos sagrados, textos antiguos de varias culturas. Vamos a hacer un repaso a varias culturas. Y vamos a ver cómo, sin conocerse entre sí, guardan muchísimas y sorprendentes similitudes, con conceptos tecnológicos que parecen propios de ya el siglo XX o siglo XXI. Vamos a ver también unas poderosas habilidades por parte de unas entidades desconocidas que entonces, en esas épocas, eran considerados dioses. En pleno siglo XXI y seguimos sin saber quiénes eran estos seres. Podemos especular muchas cosas, pero lo cierto es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es las muchas cosas que parece podían hacer. En textos bíblicos, vamos a empezar por la Biblia, encontramos referencias ufológicas impresionantes. Hay para todos los gustos. Incluso existen episodios que nos recuerdan a las actuales abducciones, como el episodio de la ascensión a los cielos del profeta Elías. Elías y Eliseo se hallaban a la orilla del río Jordán. Y leemos: mientras iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego se paró el uno del otro. Y Elías ascendió al cielo en una turbonada. Al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su conductor. En el 721 a.C., cierta leyenda cuenta cómo Rómulo, emperador de Roma, tras una furiosa tempestad y posterior eclipse de sol, fue succionado hacia los cielos por un gran carro volador. Más ilustrativo, si cabe, es el episodio relatado en el apócrifo El Testamento de Abraham, donde se narra cómo el arcángel Miguel se aparece a Abraham para anunciarle su muerte. El patriarca pide a Dios un último deseo antes de irse: observar la tierra desde la altura. Y así accede Dios y ordena al arcángel: coge una nube de luz y ángeles, tripulantes, que tengan dominio de los carros. Baja, toma al justo Abraham sobre un carro de querubines y remóntale a los aires del cielo para que vea toda la tierra habitada. Abraham cuenta cómo presenció múltiples regiones. Dice: en una palabra, vio todo lo que sucede en el mundo, tanto bueno como malo. Y durante el viaje, Abraham quedó muy afligido al ver las atrocidades de ladrones y gente malvada, por lo que Dios sentenció al arcángel Miguel: ordena que se detenga el carro y haz volver a Abraham abajo, a la tierra, para que no vea todo el mundo habitado, ya que, si viera a todos los que viven en pecado, destruiría toda criatura. El aviso de Dios justifica que solo Él tiene piedad sobre los pecadores y que Abraham, por no ser pecador, no podría contener su rabia hacia estos al no comprender sus faltas y su naturaleza. En el apócrifo del tránsito de la bienaventurada Virgen María se narra la última petición de la Virgen antes de abandonar este mundo: reunirse de nuevo con los apóstoles. El apóstol Juan es el primero en aparecer ante la Virgen María y así lo cuenta. Dice: me sentí llevado por la nube luminosa y me pareció que andaba por la tierra y de pronto me hallé a la puerta de la Virgen María. Ante la impaciencia y los rezos de ambos por la llegada del resto de los discípulos, el Espíritu Santo les tranquiliza y les dice: yo les he avisado a cada uno a su casa y a cada uno le he preparado en una nube luminosa que les traerá aquí. Y los apóstoles llegan así, de esta forma, dice: y he aquí que espléndidos carros transportados por nubes descendieron entre ellos, y los vientos soplaban con fuerza. Y vino Enoc y Elías y Moisés, y ahí, manteniéndose entre el cielo y la tierra, en carros de fuego, esperaban la llegada de Jesucristo. Y he aquí que 12 carros, conducidos por ángeles innumerables, hirieron los ojos con gran gloria y esplendor. Y Cristo nuestro Señor apareció en forma humana, llevado en un carro, en cuyo tomo iban los serafines y las virtudes. Tras esa cita llega el momento de marcharse, de partir para María, y leemos: y la Virgen sin mancha fue llevada en triunfo al paraíso sobre carros de fuego. Y una nube elevó a los asistentes y cada cual fue devuelto al lugar del que había venido.
Tremendo, tremendo la capacidad, vamos a decir, de desplazamiento que tendrían estas naves descritas como nubes luminosas. En el escrito apócrifo Visión de Isaías se nos narra cómo el profeta sufre una crisis de fe y es izado a los cielos por un ángel. Ahí contempla la presencia divina. Interrumpido por el emisario, este le dice que debe volver a tierra y el profeta le replica que solo lleva 2 horas ahí. Dice que le responden: 2 horas no, 32 años. Una vez en tierra, Isaías comprueba que el tiempo ha transcurrido y sin embargo él permanece igual que cuando había partido a los cielos. Bueno, parece ser que estas razas alienígenas o de donde vengan se vieron obligadas a utilizar la figura divina, la figura de la divinidad para impartir su autoridad en el hombre. Esta es quizás la explicación más convincente que existe de acuerdo con los fenómenos que la historia nos ofrece acerca de la visita de estos dioses en todas las culturas. Seres y naves espaciales pintados, grabados y erigidos en piedra. ¿Y qué decir del hinduismo y sus textos sagrados como el Ramayana, el Bhagavad Gita o el Mahabharata, que rebosan crónicas sobre carros voladores que transportan palacios enteros de un lugar a otro, o describen artefactos voladores que incluso funcionan por un complejo sistema del mercurio, utiliza mercurio. Ahí se nos describe incluso cómo los pilotaban estos aparatos, así como una muy detallada descripción de los seres que descendían de dichas naves. Seres enanos de gran cabeza llamados los Kumaras, conjuntamente con un viajero de las estrellas llamado Narada. Realizaban constantes viajes hacia los confines de la existencia. Algunas de estas anécdotas de estos viajes quedaron plasmadas en la cultura de los hindúes, hasta el punto de considerar los viajes, vamos a decir, interdimensionales, interestelares, y el contacto con otras culturas como un hecho totalmente normal y natural. En el libro de Krishna se detallan las proezas de una máquina voladora que intervino en el conflicto entre Salva y la dinastía Yadú. Era un objeto descrito como un avión de hierro que nadie podía destruir, tan grande como una ciudad, con capacidad para volverse invisible. Dice, y aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. O sea, se está describiendo a una especie de nave equipada con mecanismos electromagnéticos que producen la invisibilidad y un sistema de visión infrarroja. Dichos aparatos se llamaban vimanas, y se distinguían 4 tipos: el Rukma, el Sundara, el Tripura y el Sakuna. 4 tipos. Aunque de estos se derivaban luego 113 objetos más, que presentaban ligeras variaciones en su estructura y funcionamiento. Los vimanas del tipo Rukma y Sundara eran refulgentes y dorados, y con forma cónica. En cambio, los Sakuna eran como pájaros. Y los Tripura se componían de 3 pisos. Pero en el Ramayana encontramos el carro Pushaska, parecido a una montaña acabada en punta. Los vimanas no solo eran pilotados por los dioses. El rey Vaparikuru Basu fue obsequiado con un aparato volador con el que sobrevolaba por encima de su pueblo para controlar su buena marcha, y viajaba incluso hacia lugares más allá de esta tierra. Demasiada lógica aeronáutica, demasiados detalles técnicos que, en mi opinión, reflejan descaradamente la naturaleza de una tecnología astronáutica. Creo que es suficiente como para ignorar la presencia de unas inteligencias que sin duda parecían compartir sus avances con el hombre antiguo. Le ofrecían una tecnología más avanzada de lo que incluso hoy dispone la ciencia moderna. Este planteamiento da mucho que pensar, sobre todo para el ridículo orgullo del hombre actual, que se jacta de haber, pisado la luna y otras muchas cosas. Los vimanas del hinduismo echan por el suelo cualquier logro
astronáutico que nos dice la NASA, porque parece ser que hace miles de años el hombre ya viajaba hacia lugares lejanos, tal y como prueban estos antiguos y sagrados textos. Es lo más sorprendente de todo, es la gran cantidad de detalles técnicos que no pueden ser excluidos como simples mitos o fantasías ancestrales. Parecen ser crónicas muy bien fundamentadas y apoyadas por datos claros y coherentes que cumplen con una funcionalidad específica que nada tiene que ver con historias inventadas. Además, tanto en el transcurso de estos viajes que realizaban incluso príncipes, como la permanencia misma en el interior de estos vimanas, parece que generaba una distorsión espaciotemporal que engullía el tiempo y reducía los años en horas. En los textos se dice que pasaron los otoños como si fuese un breve periodo de tiempo, algo que solo los físicos teóricos, los que se encargan de la moderna física cuántica, son capaces de explicar por los pliegues del espacio y su posterior efecto de acelerar y reducir el tiempo viajando a través de este. En Grecia se hablaba de cascos que volvían invisibles a sus soldados, tridentes que lanzaban rayos destructores, y hasta en la cultura nórdica, más de lo mismo, con dioses como Odín o Thor. ¿Os acordáis? El martillo de Thor. De ahí, de Grecia y de los dioses nórdicos, yo creo que fue el germen que motivó a los artistas a crear los famosos superhéroes. Los famosos superhéroes de la actualidad, sin duda, son el resultado de todas estas mitologías antiguas que hablan de seres capaces de realizar proezas increíbles. ¿Quiénes son estos seres que aparecen siempre, en todas partes, en todas las culturas, en todas las épocas? Aún no lo sabemos. Pero, por supuesto, sí podemos sospechar que hay un origen, quizás en Sumeria, una de las culturas más antiguas del mundo, y que los dioses sumerios pudieron luego ocupar, vamos a decir, ocupar el puesto de otros dioses, conquistando diferentes y creando diferentes culturas, y ellos mismos cambiándose sus nombres. Porque, amigos, si tenían naves capaces de convertir los años en minutos, ¿quién nos dice que para nosotros han pasado miles y miles de años, pero para ellos no lo sabemos? Si son capaces de dominar esta supuesta cuarta dimensión que dicen algunos físicos teóricos, que es el tiempo en sí mismo. Vamos a dejar el tema aquí por hoy. Si os interesa, hablaremos mucho más de esta cuestión. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.